I y θ F, dependiendo de la ubicación de la palanca de control de velocidad. Se puede apreciar que la cremallera de control de combustible se mueve hacia adentro, lo cual indica que limita o reduce la cantidad de inyección de combustible cuando el motor funciona a alta velocidad. Presionando el pedal del acelerador un cuarto, un medio, tres cuartos o a fondo, se puede ver que el regulador limita la cantidad de inyección de combustible a altas revoluciones por minuto. Supongamos que el conductor presiona el pedal del acelerador solo hasta la mitad. En ese momento, supongamos que la curva de rendimiento decidida por la fuerza del resorte del regulador es la mitad de la curva θ. En ese momento, la velocidad máxima del motor se establece por debajo del punto SB. Si la velocidad del motor sobrepasa el punto SB, la fuerza centrífuga del contrapeso aumenta debido a la alta velocidad del motor. Consecuentemente, la palanca tensora vence la fuerza del resorte del gobernador, tira de la cremallera y la mueve en dirección al corte de combustible. De esta manera, la velocidad del motor no puede continuar aumentando. Y luego, cuando se aplica una carga cualquiera al motor, la velocidad de este disminuye y la cremallera de control se mueve en el sentido en que aumenta la alimentación de combustible. Bajo la velocidad de motor del punto SA, la cremallera se mueve hacia el punto en que se alimenta el máximo de combustible, resultando en que la velocidad del motor se recupera por sobre el punto SA. Si se ajusta la fuerza del resorte del gobernador, cambia el punto límite de combustible y por tanto cambia la velocidad máxima del motor. Veamos el funcionamiento del gobernador de tipo RLD. Cuando se mueve la palanca de control conectada al pedal del acelerador, el punto de giro de la palanca flotante pasa de P0 a P1. La palanca flotante es sostenida por la palanca sustentadora, la que a su vez está soportada por el eje de la palanca de control. Un extremo de la palanca flotante engancha con la rótula de la palanca guía, y el otro con la rótula de la barra conectora de la cremallera que está unida a la cremallera de control. El punto G de la guía está sustentado por la fuerza del resorte del gobernador de manera que no se mueva. Solo el punto de contacto R con la cremallera de control se mueve en el sentido de aumento de combustible. Partida del motor. Esta figura muestra cuando el motor es encendido mediante el motor de partida. Cuando el motor está detenido, los contrapesos permanecen cerca uno del otro. Además, el resorte de ralentí y el resorte del gobernador no se encuentran comprimidos. La cremallera de control de combustible ha sido desplazada al punto de máxima inyección de combustible tirando de la palanca sensora mediante el resorte de partida. El extremo de la palanca sensora está enganchado en la muesca de la leva de torque. Por lo tanto, el encendido facilita utilizando el máximo de combustible. En este momento, aunque el conductor presione a fondo el pedal del acelerador, la palanca en L, en conjunto con la palanca de control y la palanca sustentadora, se encuentran separadas manteniendo la tensión del resorte cancelador, de manera que no se pueda mover la palanca flotante en el sentido de aumento de combustible. El resultado es que se alimenta la misma cantidad máxima de combustible para un encendido más fácil. La cantidad de inyección de combustible para el encendido es fijada por el limitador de la cremallera. Inmediatamente después de encender el motor, si se deja de presionar el pedal del acelerador, la palanca de control entra en contacto con el perno que fija la velocidad de ralentí. Cuando la velocidad del motor aumenta a más de 500 revoluciones por minuto, la palanca guía mueve la cremallera de control en el sentido de disminución de combustible mediante la palanca flotante. Al mismo tiempo, el extremo de la palanca sensora se desengancha de la muesca de la leva de torque, de manera que la palanca sensora y la leva de torque no están en contacto entre sí mientras el motor funciona en ralentí.
Control de la velocidad de ralentí. Después del encendido, si aumentan las revoluciones del motor sin que el conductor presione el pedal del acelerador, la fuerza centrífuga del volante comprime el resorte de ralentí y mueve la palanca tensora y la palanca guía en el sentido de disminución de la inyección de combustible. En ese momento, la fuerza centrífuga se igualará con la suma de fuerzas del resorte de encendido y la del resorte de ralentí. Por lo tanto, el resorte del volante no puede seguir empujando. Debido a este equilibrio de fuerzas, la velocidad de ralentí puede ser estable. Mientras el motor está en ralentí, la palanca sensora no entra en contacto con la leva de torque. Control de la leva de torque sobre la cantidad de inyección de combustible durante la máxima carga. Cuando la velocidad del motor disminuye debido a la carga del motor, si el conductor presiona el pedal del acelerador, la palanca flotante mueve la cremallera de control en el sentido en que aumenta la cantidad de inyección de combustible con la rótula de la palanca guía como centro del punto de giro. Aunque la palanca sustentadora empuja la palanca flotante en el sentido de aumento de la cantidad de combustible por el resorte cancelador, la palanca sensora entra en contacto con la leva de torque y continúa empujando. En consecuencia, la cremallera de control no puede ser movida a través de la palanca de control accionada por el conductor. El cambio de torque del motor solo se puede hacer empujando o tirando el extremo de la palanca sensora a lo largo de la superficie de la leva de torque, mientras esta última está siendo movida por la palanca tensora. Si se observa cuidadosamente, la leva de torque se puede apreciar que está compuesta por diversos ángulos y profundidades, de modo que se pueden efectuar los distintos cambios de torque del motor. Esto permite mejorar la respuesta y suavidad del motor. En el otro extremo de la leva de torque está instalada la palanca de ajuste de la máxima carga, de manera que sus movimientos están interconectadas con la palanca en U. Por lo tanto, la posición de la leva de torque puede ser cambiada por la palanca de ajuste de máxima carga. Control de velocidad máxima. Bajo la condición de máxima carga, si la palanca de control está ubicada en la posición de máxima velocidad, S, la velocidad del motor continúa aumentando y la palanca sustentadora entra en contacto con la palanca en L. A partir de ese momento, la palanca flotante activa la cremallera de control en el sentido de disminución de la cantidad de inyección de combustible a través de la palanca guía, la cual se mueve de acuerdo al aumento de la velocidad con el pasador central como punto de giro. En ese instante, la leva de torque y la palanca sensora se separan, de modo que la leva de torque no influye sobre ellas. De esta manera, se logra la regulación de la velocidad máxima. Sobre la cubierta del gobernador hay dos pernos de tope que fijan la velocidad máxima y la velocidad de ralentí del motor. Si bien el perno de ralentí permite ajustar la velocidad de ralentí, no se puede fijar una velocidad inferior a la fijada mediante el ajuste del resorte de ralentí del gobernador. Cuando la velocidad de ralentí es demasiado baja, la aceleración repentina produce humo y disminuye la vida útil del motor. Por lo tanto, asegúrese de seguir las especificaciones para el ajuste de cada tipo de motor. Si se ajusta el perno de ajuste de velocidad máxima en un valor inferior al especificado, el motor no puede alcanzar la velocidad máxima especificada. En cambio, al soltar el perno, se aumenta la velocidad máxima. Cuando se debilita la tensión del resorte del inyector, aumenta la cantidad de combustible inyectado en la cámara de combustión, lo que resulta en la producción de humo negro. Si se aumenta indiscriminadamente la velocidad máxima, puede producirse humo negro en el escape, el turboalimentador puede dañarse, el consumo de combustible puede aumentar.